Buenas noches para todos, mi nombre es Ana María Suárez y el día de hoy les vamos a hablar sobre indicadores macroeconómicos en Colombia. La inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, si el año pasado una barra de chocolate costaba 100 pesos y este año cuesta 150 pesos, significa que hay inflación. Desempleo. El desempleo se refiere a personas en edad laboral las cuales están disponibles para trabajar. Sin embargo, no tienen un empleo remunerado, pero están buscando uno. Política económica. La política económica es un conjunto de estrategias de intervención o actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos para influir en la actividad económica del país. Nos enfocaremos en dos. La primera es la política económica monetaria. Se refiere al conjunto de acciones tomadas por una autoridad monetaria, como un banco central para controlar la oferta monetaria y las tasas de interés con el objetivo de alcanzar objetivos específicos. Las medidas pueden incluir cambios en las tasas de interés, operaciones de mercado abierto y ajustes en los requisitos de la reserva bancaria. Mientras que la economía fiscal se centra en las decisiones de los gobiernos relacionadas con el gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía de un país. ¿Cuáles son los instrumentos aplicados en los últimos 5 años? Como primero lo tenemos en la política monetaria, ajustes en la tasa de interés, de referencia por parte del Banco de la República de Colombia para controlar la inflación y estimular el crecimiento económico. Contamos con operaciones de mercado abierto para influir en la liquidez del sistema financiero. Como segundo paso en la política fiscal, contamos con la implementación de reformas tributarias para aumentar los ingresos fiscales y reducir el déficit presupuestario. Contamos con programas de estímulo económico a través del aumento del gasto público en infraestructura y programas sociales y la implementación de medidas de austeridad para controlar el gasto público y reducir la deuda. Como tercer paso en la política regulatoria, contamos con reformas para promover la competencia en diferentes sectores de la economía, con medidas para fortalecer el sistema financiero y garantizar su estabilidad, y reformas laborales para mejorar la flexibilidad del mercado laboral y fomentar la creación del empleo. A continuación, Lady Moreno. Bueno, en cuanto a la incidencia, en las empresas se ve una tasa del desempleo afectada por la mano de obra que puede influir en los costos laborales. En la política monetaria incluye en las tasas de interés afectada por los costos de endeudamiento y la inversión. En cuanto a la política fiscal, se puede influir en la demanda agregada y por lo tanto en la rentabilidad de las empresas. Cuando hablamos de la sociedad, las altas tasas del desempleo pueden llevar a una desigualdad y tensiones sociales. Las políticas monetarias fiscales afectan la inflación, a la vez impactan el poder adquisitivo de la sociedad. En las personas, las altas tasas del desempleo lo que generan es un estrés hacia ellos y desmejora su calidad de vida. Los impactos generados en cada uno de ellos, hablamos de variables que interactúan de manera compleja y afectan a las empresas, a las sociedades, a las personas y el ámbito de estudio y manejo integral. La comprensión profunda de estas conexiones es tan esencial para desarrollar estrategias que promueven a las estrategias de un desarrollo sostenible. En el desempleo, las políticas económicas tienen unos efectos significativos. En cuanto a las empresas y las sociedades y personas que destacan estas variables, desarrollan estrategias que nos promueven a una estabilidad y a un crecimiento económico. Cuando hablamos del impacto en el estudio, el estudio de las causas y consecuencias del desempleo afectan para entender la dinámica laboral y diseñar unas políticas efectivas. Y la política económica, análisis de política monetaria y fiscal, proporcionan una información esencial para comprender cómo las decisiones gubernamentales afectan a la economía. Aquí vemos un cuadro comparativo en cuanto al impacto del desempleo. Tenemos tres aspectos. Uno es la oferta laboral, en cuanto a las empresas es la disponibilidad afectada, en cuanto a la sociedad una desigualdad económica, en cuanto a las personas una inseguridad financiera y el estudio de las causas y consecuencias. Cuando hablamos de los salarios, en cuanto a las empresas una presión baja, en cuanto a la sociedad un aumento de pobreza y en cuanto a las personas un estrés psicológico. Cuando hablamos del estudio, unas políticas laborales,
Y otro aspecto, el tercer aspecto, es la decisión de inversión. Resistencia a la expansión en cuanto a la sociedad, tensiones sociales en cuanto a las personas, la calidad de vida se ve afectada y en cuanto a las estrategias de mitigación. El impacto de la política monetaria son dos aspectos: costo de endeudamiento. En las empresas influencia la inversión. En cuanto a la sociedad, una accesibilidad a créditos. En cuanto a las personas, la tasa de préstamos afectados. Y en el estudio, la evaluación de impacto. El otro aspecto es la inversión empresarial. En las empresas influencian las decisiones que se toman. En la sociedad, un impacto de consumo. En las personas, efectos al poder adquisitivo. Y en el estudio, un análisis de políticas monetarias. En cuanto al impacto de política fiscal, tenemos un aspecto de demanda de bienes que nos influye en las empresas, la influencia de gastos gubernamentales, en la sociedad un impacto de servicios sociales, en las personas una reducción de impuestos que afecta los ingresos, en el estudio una evaluación de programas fiscales. En el aspecto de incentivos fiscales, podemos ver que en las empresas es un estímulo de inversión, en la sociedad efectos en la infraestructura, en las personas mejoran en el poder adquisitivo y en el estudio un análisis de impacto fiscal.